digo, está bien, Cristo me salva, pero me pone en un cuerpo, como dice Pablo en 1 Corintios 12, y dentro de ese cuerpo cada uno tiene un ministerio, llamarlo servicio, llamarlo función. Pablo habla de muchos miembros dentro del cuerpo, todos con diferentes funciones, y creo que hemos sido salvos por gracia, de eso no voy a hablar, no por nuestras obras, pero también el Señor nos llamó a servir, y ese llamado también es por gracia. Por eso cuando yo entiendo que el Señor me salvó, me mete dentro del cuerpo de Cristo para que en el mismo cuerpo yo pueda desempeñar una función, lo primero que yo tengo que descubrir cuando vengo al Señor es cuál es mi lugar dentro de ese cuerpo. Y generalmente Pablo habla de algunos miembros, pero aún luego termina diciendo en 1 Corintios 12 que los miembros más insignificantes a veces son los más importantes. ¿Cuánto le gusta ser el dedo gordo de la iglesia? Del cuerpo de Cristo. ¿Saben que si nos quitan el dedo gordo perdemos el equilibrio? Si te quitaran hoy el dedo gordo del pie no podrías estar, tendrías que estar con alguna muleta o algo, pero a nadie le gusta hacer el dedo gordo. ¿Te miraste alguna vez el dedo gordo? Principalmente los que jugamos al fútbol, que tenemos las uñas negras. Mi esposa me dice, ponete calcetín y no me toques con los pies, cuando estamos en el sillón, ¿no? Porque la uña negra y todo, y a veces uno lo ve ahí, y ahora que vamos a la piscina traemos algún que otro hongo dentro de ahí, y por ahí de tanto caminar te empiezan a salir unos callos, y uno mira el dedo gordo del pie y dice, yo quiero servir a Dios, pero yo no quiero ser el dedo gordo de la iglesia. A mí dame una guitarra, dame un teclado, dame un micro. Y no, entendemos que el Señor nos salva, y dentro de ese cuerpo de Cristo, yo creo en la multiforme gracia de Dios. De hecho, les doy acá otro título para el próximo año, creo que se hace en la misma fecha, ¿no? En lugar de pura gracia lo pueden llamar multiforme gracia. ¿Y por qué digo multiforme gracia? Quiero que me acompañes un momento a 1 de Pedro. Multiforme gracia, 1 de Pedro capítulo 4, verso 10. Si alguna vez te preguntan cuál es tu ministerio, ¿te preguntaron alguna vez o no? De hecho, cuando te vas a una iglesia y estás ahí, bueno, ¿y cuál es tu ministerio? Y vieron que el líder de jóvenes no aparece en la Biblia. Lo tiene complicado. Aparece. Ese no existe, ese es un invento nuestro. Pero la próxima vez que te pregunten, uno ya me mira como diciendo, ay. La próxima vez que te pregunten cuál es tu ministerio, decirle policos. Yo soy polico. ¿Y qué es eso de policos? 1 de Pedro 4:10. Cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, 1 de Pedro 4:10, según la capacidad que ha recibido, dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Quién es el buen administrador? Aquel que recibió un don de Dios, pero ese don de Dios lo pone ¿qué? Al servicio del otro. Ese es el buen administrador, dice Pedro. Ahora, Pedro dice que ese don es multiforme y la palabra ahí es polícros. Según la multiforme gracia de Dios. De ahí viene la palabra polícromo. ¿Qué significa la palabra polícromo? Vamos, que son líderes de jóvenes. ¿Cómo no saben lo que significa polícromo? ¿Qué es polícromo? Un gran cromo. Muchos cromos, muchos colores. ¿Vieron el arco iris? ¿Cuántos colores tiene el arco iris? 7, 6, 8. Pero cuando íbamos a la escuela lo pintábamos con 7 colores. Es una mentira. Uno mira el arco iris y tiene todos los colores. Y uno a veces no puede distinguir entre el color rojo y el azul. ¿Qué color hay? Porque a lo mejor comienza en rojo el arco iris. No sé qué color empieza en Madrid, pero en Argentina en rojo. Y aparece el rojo y comienza a tomar un tono medio bordó, medio rojizo, pero pasa y hasta llegar al azul. Hay una serie de colores ahí que uno dice ese color, pero ¿qué color es? Bueno, así es la multiforme gracia de Dios. A veces cuando vamos a lugares como estos, lo primero que te preguntan, recién pusieron un video que de hecho no sé, sacaron la foto de una de Facebook, ¿no? O sea, uno no puede poner nada en Facebook que luego no sea público, claro. Y uno dice, escúchame, ¿cómo te presento? Y yo le digo, mira, yo soy Raúl. Sí, ya sé que soy Raúl, pero ¿qué digo? Raúl Abraham, apellido. Digo, sí, pero ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que, cómo te presento? Y le digo, depende del día. Depende del día. El día sábado pasado estuve dando un taller en otra iglesia en Atocha. ¿Qué ministerio es ese? ¿Cuál es el ministerio de dar un taller? Maestro. Pero el domingo prediqué en mi iglesia local. ¿Qué ministerio es ese? ¿Predicador? Pero el lunes me puse a hacer un libro para un manual de instituto bíblico, que es una materia que tenemos que dar. ¿Qué ministerio es ese? De hecho escribí 2 libros. ¿Qué soy? Escritor, predicador,
Y cuando voy al correo a llevar un libro o un material para mandar a una ciudad, que tenemos ¿qué ministerio es ese? Polícromo. No sé, ya, que nadie te etiquete con algo, dice Pedro, porque la multiforme gracia de Dios es tan grande. Cuando das un consejo, ¿qué ministerio es ese? Cuando viene a un joven y dice, mira, no sé si ponerme de novio, y uno le tiene que aconsejar y le decir, mira, tal y como están los tiempos, no le decís mejor no te cases ahora, pero le tenés que dar con una palabra de sabiduría. Es que no sé qué ministerio es eso. Cuando me toca limpiar un baño en un aula donde vamos a dar clases, porque uno entra al baño ese y se olvidaron de limpiarlo, o sea, ¿qué ministerio? Al final ¿qué soy? ¿Ujier? ¿Predicador? No sé. Sacá pecho y decir polícromo. Por eso somos llamados por gracia al ministerio, y tanto lo que Dios ha hecho en nosotros por gracia, Dios nos ha santificado, nos ha justificado, nos va a glorificar en un futuro, pero también lo que nosotros hacemos para el Señor, lo hacemos solamente por la gracia de Dios, es decir, es inmerecido. Cualquier rango, cualquier título o etiqueta que te pongan. Por eso, ¿sabes cuál es la recompensa que tenés acá en la tierra por servir a Dios? Que alguien te permita servir. Esa es la mejor recompensa. Que alguien te dé la oportunidad, como me dio Frank, que de hecho tengo muy buena amistad con él, con su padre, pero cuando a mí me dan la oportunidad, yo digo, el premio en definitiva es eso, el premio es que nos permita poder servir. Entonces, cuando nosotros hablamos mucho acerca de la gracia, entiendo que fui salvo por gracia, como dice Pablo, entiendo que soy llamado por gracia, y cuando entiendo de que fui llamado al ministerio por gracia, también tengo que entender que si algo bueno puede salir de nosotros, si algo meramente bien podemos hacer, también tenemos que tener presente que es solo por la pura o multiforme gracia de Dios. Por eso yo tengo un problema, yo soy profesor de lunes a viernes, pero siempre tuve un problema que es déficit de atención. ¿Cuántos tiene esa enfermedad? Es una enfermedad, ¿sabían o no? Que se puede tratar. Mi hijo tiene 5 años y estamos viendo si tiene o no, porque digo, si salió. Déficit de atención, te cuento lo que es que te están hablando y como no te interesa el tema, te das una vuelta por el mundo. ¿Vieron? O sea, yo iba a clase, porque yo enseño de lunes a viernes en un instituto bíblico. Y cuando la gente me dice, ¿cómo haces para recordar o hacer? Digo, mira, es solamente la multiforme gracia, porque el déficit de atención, yo iba al colegio, siempre me llevé matemática y física y química, siempre. Porque cuando no me interesa algo, claro, yo enseguida desconectaba, y cuando la profesora terminaba la fórmula, yo ya me había dado una vuelta por el Camp Nou, había estado ahí, y cuando volví yo estaba en el final, y me costó mucho, y pensé que mi problema eran los números, entonces me cambié a letras. Los que hicieron BUC, los que tienen más de ya casi 40 años, se acordarán de primero y segundo de BUC, te daban la oportunidad de, Laura acá se siente, ya pasaron los años. Uno tenía la oportunidad de pasar de números a letras, y cuando pasaba de números a letras, claro, yo pasé a letras porque, digo, no, me llevo siempre física y química y matemática, me llevaba, entre otras, pero entonces me pasé a letras y me hicieron leer el Quijote, y yo no puedo leer novela cristiana. Yo odio la novela cristiana porque empiezo en el capítulo 1 y cuando llego al capítulo 2 tengo que volver al capítulo 1 porque en algún momento me desconecté. Mi esposa sufre, mi esposa hace caso cuando mi esposa me habla ya sabe cuándo la estoy escuchando y cuándo no. Y me dice, ahora no me estás escuchando, porque yo tenía ese problema, me acuerdo que me hicieron leer el Quijote y me quedé en un lugar de la Mancha y cuando entrábamos, entonces entiendo también que lo que hago es por la multiforme gracia de Dios. Decía Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice que el momento más complicado para él era cuando estaba en la primera fila sentado, terminaba el grupo de alabanza y tenía que subir él a predicar. Para él ese momento era crítico, porque él sabía que se subía al púlpito y él no podía hacer nada, ni para resucitar a un muerto. Muchas veces cuando predicamos de acá adelante le estamos predicando a gente muerta, a gente que nunca nació nuevo. No es imposible que un muerto te escuche. Y él decía, yo tengo ese problema, yo sé que cuando subo ahí a predicar le estoy hablando literalmente a gente muerta, gente que nunca nació de nuevo, que no me va a escuchar, que no me va a entender, no. Pero también le estoy hablando a gente que nació de nuevo, que no tiene muchas veces la capacidad para poder entender. Y él decía, yo no puedo ni resucitar a nadie ni convencer a nadie. Entonces dice él, cuenta él en su biografía, que desde el momento que estaba ahí sentado en la primera fila, que los que predican saben que es el momento donde uno, y si sube el de los anuncios y no baja nunca, y uno dice, quiero subir porque quiero soltar el mensaje que Dios puso acá adentro, y él estaba ahí, y mientras recorría eso para subir ahí por la escalera y demás, él lo que repetía una y otra vez es, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, y todo ese trayecto hasta que subía ahí él decía, creo en el Espíritu Santo.
Porque si la gracia de Dios no se manifiesta por medio del Espíritu Santo a las personas a las cuales nos estamos dirigiendo, nosotros no podemos convencer a nadie, nosotros no podemos resucitar a nadie. Por eso necesitamos, y creo que esto se sobreentiende, de esa pura gracia, de esa multiforme gracia de Dios. Ahora lo que yo quiero hablarte, y recién ahora voy a empezar, es que la gracia cancela el mérito humano. La gracia cancela el mérito humano, pero no cancela ciertas demandas ministeriales, ciertas disciplinas, ciertos vamos a ver, ejercicios. A veces nosotros pensamos que la gracia cancela el mérito humano, pero no cancela demandas espirituales que nosotros tenemos en la Biblia o demandas ministeriales. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos ver, por ejemplo, fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué dice? La gracia no cancela el trabajo. La gracia no cancela el esfuerzo. De hecho, gracia y trabajo en la Biblia van tomadas de la mano. Si hay trabajo es porque hay gracia, y si hay gracia es porque hay trabajo. La persona me dice que conoce la gracia, pero no hay un trabajo, no hay una inversión en su vida, no hay una multiforme gracia de Dios que está poniendo en la mano de otros. La gracia, está diciendo Pablo, al final es en vano. En vano. Y tristemente tal vez tenés gente en tu grupo de jóvenes que cree en la gracia, que le has predicado de la gracia, pero qué frustración es cuando uno no puede ver un fruto de esa gracia, como dice Pablo, en un joven, posiblemente porque nunca nació de nuevo. Yo entiendo que yo no le voy a llamar líder de jóvenes, vamos a llamarlo pastor de jóvenes. Porque creo que hay una carencia de pastorado de jóvenes. Hay mucho liderazgo, pero poco pastorado. El líder de jóvenes es el que organiza actividades, el que predica y... No, yo creo que necesitamos un pastorado de jóvenes. Y creo que el pastorado de jóvenes es mucho más complicado que el pastorado de una iglesia. Porque los adolescentes y los jóvenes muchas veces están en esa edad que todos hemos pasado, donde todavía no han dado un paso genuino de fe. Y nosotros nos esforzamos en predicarle, en enseñarle, en aconsejarle, y luego te das cuenta que salen por cualquier lado. Y yo creo que eso debe ser tan frustrante. ¿Te pasó o no? Que le diste no sé cuántos talleres de noviazgo. Y se puso de novio con Juana la loca. Y apareció en la iglesia y va a decir, pero este muchacho... Y yo creo que a veces el ser pastor de jóvenes, el poder liderar un grupo de jóvenes, creo que a veces nos frustra un poquitito eso, pero eso nos tiene que llevar a que bajemos los brazos y podamos tener presente 3 demandas que Pablo le va a dar a Timoteo, y quiero dejártela hoy. Una demanda personal, una demanda privada y una demanda pública. La gracia cancela el mérito humano. Cuando llegues al tribunal de Cristo no va a haber un coro de ángeles que te va a cantar tú sí que vales, tú sí que vales, sino un Señor que te va a decir, siervo inútil, lo que tenías que hacer hiciste. Entiendo que la gracia cancela el mérito humano, pero no cancela estas 3 demandas que quiero compartirte brevemente. Una demanda personal, una demanda privada y una demanda pública. Y si luego no aclaro alguna, por cuestión de tiempo, tenemos un rato a la mañana para poder tal vez charlar alguna, o creo que luego vamos a tener un foro donde van a hacer preguntas, tal vez que si te queda alguna duda la puedas anotar para luego tal vez poder desarrollar mejor el tema ahí. Vamos con la primera, demanda personal. Primera demanda de Pablo. La gracia cancela el mérito humano, pero no cancela el esfuerzo. La gracia no cancela el esfuerzo. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que recibiste en Cristo Jesús. Que ese esfuerzo, otras versiones dicen, saca fuerza de la gracia que recibiste en Cristo Jesús. Pablo no niega que en el ministerio podamos tener lugar a la debilidad, al cansancio. ¿Cuántos se han desanimado alguna vez? Pablo no anula eso. Pablo dice, sí, Timoteo está a punto de bajar los brazos. Cuando Pablo escribe primera y segunda de Timoteo, Timoteo era un muchacho ya de 40 años. No es el joven Timoteo que nosotros vemos en el que Pablo menciona en otras cartas, sino que Timoteo ya tiene aproximadamente 40 años. La falsa doctrina ha llegado a Éfeso, las iglesias se están dividiendo y parece que Timoteo está a punto de arrojar la toalla. Está desanimado. ¿A cuánto le gustaría trabajar con máquinas?
Que yo programo a la persona para que venga puntual a la reunión, para que ofrende generosamente. A mí a veces me gustaría programar máquinas, programar personas, para decir, bueno, yo la programo a lo largo de todo este año y de esa forma no me desanimo, no me frustro. Mira, nosotros como seminario muchas veces nos toca viajar al norte, a Galicia. Y como el avión es muy temprano, el avión barato, el de Ryanair y todos salen a las 9 de la mañana, ¿les pasó o no? Pues no te toca otra que tenés dos opciones, o tren o autobús, y al final te decidís. Yo me decidí, estuve yendo 2 años todos los martes a dar clase a Santiago de Compostela, y me acuerdo que eran 9 horas en el autobús para bajar, dar la clase de 2 horas y volver a subirme a un tren, pero de esos trenes antiguos que todavía no sé por qué existen en España, que uno no puede reclinar el asiento, esos trenes que son duros, como si te sentás en un banco en una plaza ahí. Y yo me acuerdo que llegaba ya después de las 9 horas, a veces sí, porque iba parando encima en todos los pueblos, de Alza en acá. Yo le decía al chofer, pero escúchame, tantos pueblos hay en el... No podés, o sea, todos los martes, y llegás ya con la espalda medio rota, habiéndome comido un bocadillo, y uno llega a la clase de 20 alumnos y se da cuenta que 5 no vinieron porque hacía frío, 3 no vinieron porque había Champions League, y uno dice, el próximo martes que venga el cura. Pero el martes siguiente otra vez está ahí, porque al final Pablo no niega que en el ministerio podamos tener tiempos de debilidad. Él mismo, Pablo, reconoce sus debilidades muchas veces, y que en esas debilidades al final él sacó fuerza de la gracia y el poder de Dios se perfeccionó. Pero Pablo en ningún momento te lleva a que ese cansancio al cual tenés derecho, a esas quejas que muchas veces tenemos, porque las cosas al final no salen como nosotros queremos. Pablo dice, mira, tenés derecho a todo eso, pero en lugar de abandonar, en lugar de tomarte ese tiempo de stand-by, ¿vieron las personas que te dicen, me voy a tomar un tiempo? Y no vuelve. Un tiempo, dicen. ¿Y cuánto es el tiempo? No, pero hasta que Dios, encima te lo espiritualizan, hasta que Dios me diga. O en el peor de los casos, hay otros que ya trabajan en piloto automático. Ya no hay, uno ve que no hay un progreso, porque están desanimados, porque necesitan que tal vez venir a reuniones como estas para encontrarse con otros jóvenes y digan, muchachos, mira, si al final no hay mejor cosa que servir al Señor, que no hay mejor tiempo en esta vida que poder aprovechar la juventud, como Pablo le va a decir a Timoteo, y ponerlo al servicio de Dios. Pero a veces hay personas que ya viven en piloto automático. Yo tuve un profesor, me acuerdo, que seguía viniendo a clase, el sinvergüenza. Ya vieron que existe PowerPoint, existen cosas de historia. El tipo venía todavía con las filminas. ¿Se acuerdan de esas filminas antiguas escritas a mano que uno ponía en la alabanza antiguamente? Bueno, 2019. ¿Cómo si yo voy a tu iglesia el domingo y veo que el domingo todavía siguen poniendo esa filmina a mano? Escuchá, ¿no tenés un poquitito de pasión por, no digo por tener estas pantallas de última tecnología? ¿Cuánto cuestan las? 20.000 euros. No digo de esto, pero muchachos, tiene que haber un avance. Y fíjese cómo te lo dice Pablo. Pablo dice en el versículo 3, fíjese, 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 3, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. ¿Cuánto le gusta ese versículo? Como buen soldado de Jesucristo. Sufre como un soldado. El soldado tiene que luchar. Y tus luchas, créeme, tus luchas más internas no son contra el diablo. Tus luchas más internas no son contra ese chico que viene los sábados a la reunión de jóvenes y sabe más que tú. ¿Cuántos tienen también de eso, no? Gente que uno le predica y siempre sabe más, siempre tiene la fórmula secreta para el avivamiento. O sea, la lucha más dura como soldado es contra uno mismo. Tenemos un diálogo interior de 14 horas al día. Pensamos. Pablo dice, mira, al final sufre como el soldado. Para ganar la batalla tendrá que luchar. ¿De quién más habla? Del atleta. ¿Qué dice el 2.5? De 2 de Timoteo 2.5. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tendrás que entrenar, tendrás que ser disciplinado, como vamos a ver ahora en un momento. El atleta, ustedes saben que un atleta que corre 400 metros, ¿cuánto dura una carrera de 400 metros? Creo que no llega a un minuto. Creo que el récord está en... 16 segundos. ¿Cuánto? 16 segundos. ¡Wow! ¿Y sabes cuánto entrena para correr 16 segundos? 360 días al año para correr 16 segundos.
360 días al año, da igual que llueva, que no llueva. Y las dietas que tiene que llevar. Pero que yo decía recién, me encanta la pizza, de verdad. Me encanta toda la comida chatarra e intento medianamente cuidarme, pero me encanta. Un atleta no puede venir a comer luego con nosotros al Vips o a... El atleta tiene que tener su lechuga, su historia. Pablo dice, mirá, si al final la vida cristiana también se trata de eso. Y luego habla del labrador, del agricultor, que dice que para poder cosechar tiene que trabajar hasta quedar exhausto. El labrador le da igual si llueve, si no llueve, si hace frío, calor. El labrador sabe que si no comienza a recoger lo que sembró, al final puede llegar a perder toda su cosecha, le da igual si es Navidad. ¿Vieron los chinos? O sea, yo cuando veo esto digo, un chino tiene el perfil perfecto de un cristiano. 25 de diciembre, te olvidaste de comprarle el regalo a tu suegra, ¿y dónde va? ¿Sabés que el chino está ahí abierto? Llegás a la 1 de la mañana de una reunión a tu casa y no tenés pan, no tenés que comer, pero sabés que el chino está abierto, hace calor, no hace calor, pero vas ahí y sabés que los chinos trabajan y trabajan. Bueno, yo creo que un chino es un perfil exacto de la clase de ministro de la cual Pablo está hablando. Por lo tanto, la próxima vez que estés tentado a bajar los brazos y abandonar, ¿qué te dice Pablo? ¿Cuál es la primera demanda espiritual? Saca fuerza de esa gracia que recibiste en Cristo Jesús. Créeme, que funciona. De hecho, cuando Pedro está escribiendo el capítulo 4 que leímos antes, Pedro dice que cuando somos vituperados por causa del Evangelio, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Cuando yo estoy siendo vituperado por algo, es como cuando Pablo dice, cuando soy débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque es en esos momentos de debilidad donde nosotros podemos recurrir a esa gracia y el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros para que nosotros podamos sacar fuerza y terminar diciendo, entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Un profesor mío en Argentina, pastor también, a su esposa la bajaron del coche, la golpearon, le robaron y la esposa entró en una crisis que él dice, estuve sin esposa durante 5 años. Siendo el profesor y pastor. Yo llegaba a mi casa y no tenía esposa, entró en una crisis nerviosa, la esposa no quería estar con él, dormían en camas diferentes, y él me decía, Raúl, fueron 5 años cuando hablaba con él. Gracias a Dios todo está restaurado. Y yo le digo, ¿cómo hiciste con el ministerio? Porque a mí a veces me cuesta cuando mi hijo está enfermo, ir a dar una clase o a predicar, cuando mi esposa está pasando, vieron que las mujeres tienen que ir al ginecólogo cada tanto, y vienen y tengo un puntito, una bolita acá y tengo esto acá, y uno como hombre, claro, nosotros vamos al médico ya cuando estamos por morir, pero las mujeres vienen, no, porque me dijo la ginecóloga que puede, y le digo, pero escúchame, y uno a veces se preocupa, y yo decía, le preguntaba a este profesor, ¿cómo hiciste para seguir llevando un pastorado? Porque lo fácil sería dejarlo. Yo a veces cuando vienen personas y me dicen, no, dejé, ¿por qué dejaste? Porque mi mamá está enfermo. Y voy, no, pero ¿por qué ya no tocas más? ¿Y porque no tengo problemas? Escuchame, no, esto no funciona así. Pablo dice, mira, cuando sos débil, saca fuerza de la gracia. Cuando seas vituperado, cuando te recordás que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre él. Y el pastor me decía, dice, me contaba este profesor mío, que una vez hasta llegó a la iglesia y estaba tan quebrado que solamente se agarró el púlpito y se puso a llorar el domingo a la mañana. Dice que cuando la gente habla con él, dice que fueron los mejores 5 años de la iglesia. Como la palabra llegaba. Por eso a mí me encanta verme débil, ver que tengo muchas imperfecciones, porque en el momento, cuanto menos nos vean a nosotros, más van a ver a Jesús. Eso es glorioso. Pero es ahí cuando entonces uno puede sentir ese glorioso, esa gracia que sale de nosotros y nos permite, como bien dice Pablo, sacar fuerza para poder seguir sirviendo al Señor. Primera demanda espiritual, primera demanda ministerial, Pablo nos dice, cuando seas débil, cuando estés cansado, podemos cansarnos en el servicio, pero nunca podemos cansarnos de servir. De hecho, cuando veas a un líder cansado es buena noticia, porque significa que estuvo curando, ¿no? Pero lo que no podemos cansarnos es de servir. La próxima vez que quieras darle al botón del stand-by o dejar de mejorar algo, recordá, saca fuerza de la gracia que es en Cristo Jesús. De cara a lo privado, ¿qué dice Pablo de cara a lo privado? Capítulo 2, 4, verso 7 de Primera de Timoteo ahora. Primera de Timoteo 4, 7. Leo la última parte. Ejercítate para la piedad. Primera demanda tiene que ver con esfuerzo. La gracia cancela el mérito humano.
pero no cancela el esfuerzo. Y segundo punto, la gracia cancela el mérito humano, pero lo que no cancela, como bien nos está diciendo Pablo, es las disciplinas espirituales. Quiero que saques un momento tu teléfono con la calculadora y quiero que hagamos una cuenta matemática. Estas son las disciplinas, algunas de las disciplinas espirituales que aparecen en la Biblia. Yo la voy a explicar en 2 o 3 palabras y quiero que pongas un número del 1 al 10 en tu teléfono, una por una. Para luego terminar de hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer una suma del 1 al 10. ¿Qué nota te pones en el estudio de la Biblia? ¿Qué nota te pones en la meditación de la Biblia del 1 al 10? Y después del 1 al 8 vamos a dividir todo por 8. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Yo no soy de números. No sé si me explico, si me hago entender, ¿vale? Vamos, lo que voy a hacer, por ejemplo, ¿qué nota te pones en el estudio de la Biblia? No hablo de lectura, hablo de estudio. De sentarte en tu casa, agarrar un diccionario bíblico, un comentario bíblico, un libro. ¿Qué nota te pones del 1 al 10? Si no tenés en tu casa diccionario bíblico, comentario bíblico, Biblia de estudio, te pones un 0 así grande. Porque eso no es estudio. O un 1, para hacer. ¿Vale? ¿Lo tienen ahí o no? Háganlo, venga, hay algunos que no. Da igual que seguramente van a suspender, pero van a ir al cielo igual. Esto no es. Las disciplinas espirituales no nos salvan, pero nos ayudan a ser mejor ministro. Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto te pones en estudio? ¿Cuánto van a un instituto bíblico? ¿Cuánto se preparan? De hecho, creo que el primer requisito para ser ministro de Dios, creo que hay 3 cosas que se tienen que combinar. Uno es el llamado, otra es la preparación bíblica y otra es el compromiso con la iglesia local. Creo que son tres componentes básicos. Uno tiene que ver con el estudio bíblico. Del 1 al 10, ¿qué nota te pones? ¿Lo tenés ahí o no? Sí. Vale, déjalo ahí. Más, dale a más. Meditación de la Biblia. ¿Qué es meditación de la Biblia? ¿Vieron en los salmos los Selah? Cuando en el salmo uno se encuentra Selah. ¿Qué significa esa de Selah? Hace una pausa, dejá de leer un poco el salmo y reflexioná, meditá un poquitito en lo que leíste, a ver qué te habla Dios. La meditación tiene que ver con esa, no sé a qué hora podés meditar en tu casa. No sé si lo haces en tu casa, en un parque. A mí me gusta, yo decía recién en el video de pasado, me gusta caminar solo, porque cuando camino solo yo puedo meditar y uno piensa y reflexiona en cosas que Dios le habla. Bueno, ¿cuánto te pones de...? No hablo de leer la Biblia, el típico devocional de... ¿Cómo se llama el librito que hacen en la iglesia? Tu tiempo con Dios. No hablo de leer tu tiempo con Dios, venga, ya cumplió, ya el día, no. Hablo de meditar, del 1 al 10. ¿Qué nota te pones? ¿Lo tenés? Bien. Luego, oración a puerta cerrada. No la oración de la iglesia, sino la oración a puerta cerrada. ¿Qué nota te pones? Del 1 al 10. ¿Cuántos ya están diciendo? Bueno, ya estamos. A ver, ayuno. Al menos 1 al mes. Del 1 al 10. Yo ahí tengo, en ayuno tengo una nota, me cuesta mucho, créanme. Me da dolor de cabeza, me da hambre. Comunión, el congregarte, el tener comunión con los hermanos en la iglesia. Ahí espero que te pongas un 10. Para que suba la nota. La cena del Señor. Qué importante recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Qué importante recordar que Cristo va a volver. Cuando tomás la cena del Señor, sos consciente de lo que estás haciendo. Es de bendición para tu vida. Bueno, del 1 al 10. O solamente tomás el pan, el vino y... Venga, sigamos a la siguiente parte. No. Alabanza. ¿Cuánto tiempo dedicás? No hablo de la iglesia, por supuesto. Hablo de tu casa. Cuando salís a caminar, en Madrid nos falta el mar. A mí me encanta caminar por el mar y alabar a Dios y ver la creación. Voy ahora a una piscina donde me encuentro de todo en el agua y digo, madre mía, qué importante sería una Madrid con mar para poder caminar y demás. Adoración, algo más íntimo, tal vez alabanza y adoración. Los que son músicos acá me podrían dar un taller de esto, pero bueno, creo que la adoración es más cosas que uno le dice a Dios y... Listo, dividirlo por 8. Ahí tenés el punto 2. Se aprueba con 7, ¿vale? Con la universidad. Se aprueba con 7. Escúchame, ¿aprobaron? ¿Cuántos aprobaron? Venga, salgan, aunque se mientan un poco, venga, yo aprobé ahí. Y no quiero, a ver, cuando Pablo dice ejercítate para la piedad,
La Nueva Traducción Viviente dice, disciplínate para una vida de sumisión a Dios. Yo no puedo tener una vida de sumisión a Dios si me falta eso. ¿Cómo puedo llevar una vida en la cual me sujeto a Dios si no hay parte de estas disciplinas? Por eso Pablo en el versículo 8 dice, así como nosotros nos ejercitamos para lo corporal, los que van al gimnasio, ¿vieron los que van al gimnasio y se compran la ropa de gimnasio? Yo llevo a mi hijo a natación al gimnasio y veo que aparecen ahí con la camisetita de estas que le quedan así ajustadas para marcar las abdominales, con zapatillas de correr. Tengo alumnos que vienen a clase con botellas que veo que las mueven así, toman. Y yo le digo, ¿qué tenés ahí, cabezón? Que es una droga. No, son vitaminas, me dice, que en el gimnasio. Pablo dice, así como te ejercitas en lo corporal, dice en el versículo 8 del capítulo 4, ejercitate también en lo espiritual. Comprate un comentario bíblico. Comprate una Biblia de estudio. Apuntate a un instituto bíblico. Escuchame, antiguamente, yo entiendo que hace 50 años atrás había pastores que aprendieron de la escuela de la vida. Entiendo, porque no había los recursos que hay hoy. Y cuando yo a veces me encuentro con pastores que me dicen, yo estudié en la escuela de la vida. Y toda la vida enseñaron que al que madruga Dios le ayuda. ¿Por qué? Porque ellos se levantaban temprano. Y yo entiendo hasta cierto, pero hoy en día una persona, escúchame, tenés todos los medios a tu alcance para poder prepararte, para poder ser disciplinado. Y no quiero que veas esto como... Algunas personas explican esto como que hay un pozo de agua en el cual uno tiene que ir cada mañana y sacar pozo del agua y a ver, estoy cumpliendo. No, yo veo estas disciplinas espirituales como el aire, como algo que siempre está a nuestro alcance, y cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para alabar y adorar a Dios, cada vez que nosotros meditamos en la Escritura, cada vez que nosotros nos reunimos para tener comunión, es como que tomamos ese oxígeno que nos permite vivir una vida de sumisión a Dios. Por eso estas disciplinas espirituales, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo no le dice a Dios que avive a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, a ti te toca avivar el fuego del Dios que está en ti. Y el fuego de Dios no se aviva levantando las manos y esperando que algo caiga del cielo. No, el fuego del don de Dios se aviva cuando yo paso tiempo en estas disciplinas espirituales. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Por eso no progresar es empeorar en todo. Y cuando nosotros dejamos de llevar a cabo estas disciplinas, dejamos de vivir una vida de sumisión a Dios, y como consecuencia pasan los años y vemos que estamos otra vez en el mismo lugar. Primer punto, saca fuerza de la gracia. Segundo punto, así como te ejercitas para lo corporal, ejercítate también para la piedad, para una vida de sumisión en Cristo Jesús. Y el tercer y último punto, en lo público. ¿Qué dice Pablo en lo público a Timoteo, de cara a lo público? Ocúpate. La gracia cancela el mérito humano, pero no cancela el esfuerzo. La gracia cancela el mérito humano, pero no cancela las disciplinas espirituales. Y tercero, la gracia cancela el mérito humano, pero no cancela la entrega personal. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea de manifiesto a todos. Dice otra versión, presta suma atención a estos asuntos. ¿De qué asuntos está hablando? Pablo le habla de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Pablo dice, ocúpate en estas cosas. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. En otras palabras, dice la Nueva Traducción Viviente, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Entrégate de lleno a tus tareas, dicen otras versiones. En lugar de que para el aprovechamiento sea de todos. ¿Sabes por qué? Porque Dios espera de nosotros trabajo, y la gente a la cual nosotros servimos también espera de nosotros trabajo. Y Pablo está diciendo, mira, si te vas a entregar a la lectura, a la exhortación, si te vas a entregar a lo que Dios te llamó a hacer, tal vez en tu caso no tiene que ver con esa lista. Si sos músico te diría tal vez otra cosa, entrégate, no sé, a otras cosas. Si fueras pastor, aunque Timoteo era pastor, ¿no? Pero también es como que tiene una especie de don de pastoral, de enseñanza. Pero yo no sé lo que Dios te llamó. Pablo dice, ocúpate, para que los otros vean cuánto has progresado. Por eso el mismo Pablo dice, no te enredes en los negocios de la vida. ¿Qué es enredarse en los negocios de la vida? Pablo no niega los negocios de la vida. El que no trabaje, que no coma.
Pero Pablo dice, no te enredes. Viví debajo a tu presupuesto. Te está diciendo, no te enredes. Yo a veces veo ministerios que se enredan tanto en los negocios de la vida. El problema no son los negocios de la vida, el problema es enredarse. Que se enredan tanto que después no tienen tiempo. ¿Conoces a alguien así? Una vez me encontré con un pastor y me dice, es que no tengo tiempo de preparar el sermón. ¿Tú no seas pastor? ¿Cómo va a haber un pastor que no tiene tiempo de preparar el sermón? O no seas pastor o no te enredes tanto en los negocios de la vida. Entonces a veces nos enredamos de una manera que Pablo dice, no, los demás tienen que ver, como Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo está diciendo que los demás vean un progreso en tu vida, que vean esfuerzo, que vean tiempo, que vean dedicación, que vean testimonio y que no vean una decadencia como la gente veía en Saúl, por ejemplo. ¿Cuántos quisieran ser un líder como Saúl, que hasta el arca de Dios había perdido? Y Saúl, yo me imagino a la gente, escuchame, ¿dónde está el arca de Dios que está el templo acá? No, que no sé, ¿qué? ¿Dónde? ¿Pero qué hiciste con el arca? Que no, creo que los filisteos eso tienen. O sea, una decadencia. Y uno se da cuenta cuando alguien no se preparó un sermón. Y hablo de esto porque ustedes son líderes de jóvenes, imagino que en sus reuniones predicarán. Espero. Yo sé que estamos en tiempos difíciles, donde hoy todo es yupi, pero espero que haya predicación. Yo creo en la importancia del tiempo libre, pero predicar, aunque no les guste la Biblia, mira, ponerle un moño a la Biblia, ponerle un chocolate a la Biblia, pero, y una vez se da cuenta cuando el tipo no se preparó el sermón. A veces, cuando uno va a una reunión y el predicador continuamente, venga, dígale que está al lado, venga, haga esto, levante la mano, venga, yo digo, una de dos, o el tipo no se preparó el sermón, o fue mucho al teatro. Y venga, haga esto, y venga, haga lo otro, y venga, ahora vamos a hacer esto, ahora. Y uno dice, pues, y a veces mi esposa, hemos estado en congresos a veces de jóvenes, mi esposa venga, me codea, me dice, venga, hacelo, dale. No, le digo, déjame hinchar. Lleva 1 hora diciéndome, dígale al que está al lado. 1 hora, ya le prediqué yo más al que está al lado que lo que él le está predicando. Y uno se da cuenta, pero a lo mejor, y uno dice, a lo mejor es que no se preparó ¿será que a lo mejor no se preparó mucho el sermón? Porque ya como, yo tenía compañeros de instituto bíblico que me decían que ellos no preparaban el sermón, que se subían hasta arriba lo que Dios les decía. Yo quiero ser como tú. Tremendo. 10 horas se tardan en preparar un sermón, los que predican lo saben. 10, 12 horas. Lo predicamos en 45 minutos y el pueblo lo olvida en 10 minutos. Es frustrante, la tarea de predicar muchas veces es para tirarte de ahí. Pero Pablo dice, ocuparte, prepararlo igual. Tuve un profesor una vez que tenía que dar una clase de Juan. Y a ver, y yo escuchen, los que viven del Evangelio, dijo, acá hay que demandar más. Tenés toda la semana para poder hacerlo. Tuve un profesor que vivía de eso y nos dio una vez el Evangelio de Juan. Y yo sabía que no se había preparado la clase por cómo comenzó la clase. La clase duraba 1 hora y media. Y como no se había preparado el Evangelio de Juan, yo veía que leía. Cuando uno se pone a leer en un púlpito y lee, y mal asunto. Y leía el manual, hasta que llegó a Nicodemo en el capítulo 3. Y miró el reloj, iban como 20, 25 minutos de clase, le quedaba 1 hora. Y se le ocurrió hacer una pregunta, porque ya medio que nos vio y que leíamos. Y uno dice, para leer me quedo en mi casa, yo vine acá que me enseñe. Y dice, bueno, ¿por qué creen que Nicodemo fue de noche? ¡Wow! ¡Qué pregunta teológica! Porque vieron que la Biblia dice que Nicodemo fue de noche. Y uno respondió, bueno, porque tenía miedo que los otros sacerdotes lo vean. No, le dijo el profesor. Y siguió leyendo. A los 10 minutos otra vez miró el reloj. ¿Por qué creen que Nicodemo fue de noche? Y otro dijo, porque estaba en la cama y no se aguantó más y tenía una duda. No, le dijo. Y siguió leyendo. Y seguía mirando el reloj sin vergüenza. Y todo esperando. ¿Y usted por qué creen que Nicodemo fue de noche? Le dice a otro. Y yo creo que fue de noche porque era el tiempo que Jesús estaba más desocupado. No, le dijo. Y siguió. Y terminó la 1 hora y media, así con la pregunta estúpida de por qué Nicodemo fue de noche. Y un alumno, cuando sonó el timbre, me dijo, profesor, pero al final no nos dijo por qué Nicodemo fue. Que tenía miedo que otros lo vean, Jesús estaba desocupado, estaba en su cama y no se aguantó más. Me dice, ¿qué más da? Lo importante es que fue. Lo importante. Y yo decía, ¡apedréenlo! Que me ha robado 1 hora y media. Profesores que tuve una vez me trajeron y me pusieron el Rey León en clase. Para luego dejarnos una enseñanza. No olvidas quién es. ¿No? ¿Cómo decía? ¿Se acuerdan cuando se miró en el agua
no olvides quién eres. Así, Simba creo que era, ¿no? El leoncito. ¿Vieron el Rey León, no? O sea, ustedes ya son más de Spider-Man y eso. Pero, o sea, no olvides. Y yo dije, este tipo me estuvo 1 hora y media, 2 horas viendo el Rey León. En una clase que estoy pagando, invirtiendo mi tiempo. Y Pablo te está diciendo, mirá, Timoteo, que los demás vean cuánto has progresado. Ocúpate. Me hizo ver el Rey León para decirme, no olvides quién eres. Pero al año siguiente nos trajo Bambi. Ahí ya me salí de clase, así que no sé lo que quiso enseñar. Y al año siguiente la Reforma nos trajo una película de Lutero del año de su abuela, de esas de blanco y negro. Y Pablo dice, no, escúchame, ocúpate. Si vas a hacer algo, voy cerrando con esto. Si vas a hacer algo, entregate de lleno, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No vengas con eso, es que no, es que el ensayo, es que... Mira, si nos vamos a meter acá, a mí cuando me decide hacer algo, o lo hacemos, o nos entregamos de lleno, escuchan, porque al final el gran mandamiento en la Biblia, nosotros a veces lo hemos hecho muy poético, el gran mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, ama a Dios con toda tu mente, ama a Dios, sí, pero también dice con toda tu fuerza. Es decir, acostate a la noche, poner la cabeza en la almohada el sábado, el domingo, el día que tengas actividades, sabiendo que hiciste lo que tenías, que diste lo mejor, que hiciste lo que tenías que hacer, que realmente amaste a Dios con todas tus fuerzas, como dice el primer mandamiento. Jesús en la cruz, dice que cuando le clavaron en el costado, dice que salió agua. ¿Por qué agua? Dicen los que saben que una vez que la sangre sale del cuerpo, lo siguiente que comienzan a salir son los líquidos. Lo que está dando a entender es que Jesús en la cruz dio hasta la última gota de su sangre, se entregó entero. Por eso no me vengan por qué Nicodemo fue de noche. La gran comisión en la Biblia, en Hechos 1:8, es ser testigo de Jerusalén, Judea, Samaria. Y no dice hasta que te jubiles o hasta cumplí mi etapa. Y no, la gente dice, no, yo ya cumplí mi etapa. ¿Qué etapa de qué? Si al final Pablo, cuando está en la cárcel, cuando está escribiendo 2 de Timoteo, le dice a Timoteo, tráeme algunas mantas porque tengo frío. Pero le dice, tráeme los pergaminos. Timoteo, tráeme los pergaminos. Pablo, escúchame, te quedan algunos minutos para que te corten la cabeza y, bueno, pero yo quiero seguir ocupándome de todo esto. Timoteo, tráeme los pergaminos, lo que haga falta. El mismo Pablo que decía que me he gastado todo por amor a ustedes, a pesar de que amarnos más. La gracia cancela el mérito humano, pero no cancela el esfuerzo. Saca fuerza de esa gracia. La gracia cancela el mérito humano, pero no cancela las disciplinas espirituales. Recurrí a ellas como el aire, como algo que te llena de ese oxígeno espiritual para poder seguir sirviendo. Y la gracia cancela el mérito humano, pero lo que nunca va a cancelar tampoco es tu entrega total al Señor. Y te dejo como conclusión con este texto. Considera lo que te digo. Selá. Selá. Timoteo, selá. Considera lo que te digo. Y no pretendo convencerte. Que el Señor te dé entendimiento. Que el Señor te pueda abrir la mente y pueda hacer entender que lo que hacemos para Él es serio, que el compromiso Dios se lo toma en cuenta como algo serio y por lo tanto que podamos hoy tomar la determinación de hacerlo a lo mejor. Nos ponemos de pie para orar y yo ya cierro mi tiempo. Salieron corriendo bueno, vale, bien. Gracias también por vuestro servicio. Yo solamente voy a orar y luego ya creo que no sé cómo lo van a hacer, Marta también, y luego si queda alguna duda, luego en la hora de preguntas si puedo ayudarlos en algo, estoy para servirlos. Gracias, Padre, en esta mañana porque recurrimos a esa gracia. Señor, que lejos esté de mí poder poner una carga hoy sobre cada uno, sino todo lo contrario. Que puedan ver y meditar y reflexionar y considerar en estos puntos que hemos visto, en estos 3 puntos. Y si hay tal vez algún joven hoy que está liderando y está cansado, desanimado, que sabe que el fuego se va apagando, que Señor, como muchas veces nos sentimos secos y tenemos que seguir dando. Señor, que sea una mañana de renuevo, aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros por medio de este estudio, por medio de esta meditación. Y que podamos seguir esta mañana, poder enfocarnos en ti y recibir de esa gracia, Señor, para poder seguir ministrando a otros. Gracias por todo en esta mañana, en el nombre de Jesús.